A ver, voy a pasar la asistencia. Leila Barahona. Presente, Inge. Adiós. Beltrán. Jaime Caiza. Buenos días, presente. Buenos días. Mario Cantuña. Presente, buenos días con todos. Buenos días. Jorge Chiriboga. Presente, buenos días con todos. Hugo Condolo. Presente, buenos días con todos. Presente, profe. Ya, gracias. Espinel. Presente, muy buenos días, Inge, muy buenos días con todos. Buenos días. Ángel Guzmán. Presente, Inge. Buenos días con todos. Buenos días. Jimmy Herrera. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días. Edward Illesca. Presente, muy buenos días con todos. Buenos días. Edwin Machay. Presente, buenos días, compañeros. Buenos días. Cristian Núñez. Buenos días con todos, presente. Buenos días. Juan Salazar. Jair Semblante. Presente, buenos días. Bueno, estamos listos entonces. Profe, buenos días, falté yo, Eddie Llanes. Ah, perdón. Déjame ver, me salté. Gracias, buenos días. Llanes, bueno, ya está listo. ¿Alguien más me falta? Gracias. Ya llegó Beltrán Salazar. Bien. Ok, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo les va con lo del artículo para mañana? ¿Todo bien? En desarrollo. En desarrollo. O sea que van a trabajar duro hoy. Chévere. Porque ahí vi que no habían subido nada de esa última tarea. Creo que les di mucho plazo. No, está bien. Seguro. Al contrario, falta una semana, ¿no? Creo que andan confiados de que es hasta el 20. Yo necesito que ya suban porque ya tengo que subir todo el promedio de notas. Entonces hay que trabajar duro en eso. Mañana sí tenemos que hacer esa revisión. Igual vamos a hacer una defensa individual de cada uno con respecto a esa propuesta y se le harán algunas preguntas también de dominio de lo que hemos revisado en base a la propuesta que ustedes hagan ahí. Entonces hay que trabajar duro hoy para que culminen eso para mañana. ¿De acuerdo? Bien, entonces, incluso, verá, yo no les quise recargar más de trabajo porque sé que tienen que hacer eso y se van a dedicar a ese trabajo final. Sin embargo, le puse una tarea en la semana 5, que no es propiamente una tarea adicional, sino que lo que van a hacer es un ejercicio de Turnitin para que ese artículo que ustedes están proponiendo le hagan una revisión de antiplagio para ver cuál es el nivel de coincidencia. Y tienen dos oportunidades, ¿no? Yo incluso les puse algunas configuraciones ya al ejercicio para evitar las coincidencias con citas bibliográficas
y con las bibliografías. Entonces, si usted coloca correctamente las citas bibliográficas, usa la bibliografía con la norma correcta, no debería dar mayor problema por ese asunto, porque yo ya le configuré para que eso funcione así. Igual tiene una configuración de pequeñas palabras de coincidencia que a veces son permitidas, de modo tal que usted puede hacer un ejercicio de Turnitin para ver cuál es su nivel de coincidencia. Esto es importante, estos ejercicios, para que usted, a la hora de escribir, de redactar artículos científicos, tome en cuenta que tiene que tener un mínimo de coincidencia de plagio. ¿Bien? Entonces, ahí tienen la oportunidad de hacer esas revisiones. Pueden hacer 2 revisiones de su documento. Recuerden que para las características de la universidad no se admite más del 10% de coincidencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que le van a manejar incluso en su trabajo de grado luego. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, tenemos que ver un último tema. Lo vamos a ver hoy para mañana dedicarnos a revisar ese trabajo, esa defensa. El último tema es hacer un repaso, una revisión de los temas más importantes de los sistemas de telefonía. Ya hasta el momento hemos cubierto una buena cantidad de temas de forma general, porque ustedes después tendrán que profundizar en muchos de ellos con otras asignaturas, pero hemos dado las bases, los fundamentos, los criterios de diseño, los principios de funcionamiento de los principales sistemas de telecomunicaciones que se usan actualmente, que están en uso. Y nos queda por ver un tema sumamente importante porque está en pleno desarrollo, en pleno auge, cada día con nuevas tendencias, nuevas invenciones hacia una tecnología que se avisora con muchas expectativas, que son las redes inalámbricas o la evolución hacia una nueva generación de las redes inalámbricas de telefonía a nivel mundial. Por lo tanto, yo pienso que para llegar a comprender bien cómo funciona todo este sistema y lo que se viene a futuro, sería bueno hacer una revisión de toda la parte de este tema que es clave y que está en pleno desarrollo actualmente. Claro que vamos a empezar desde lo más, desde el principio, ¿no? Haciendo una revisión desde la telefonía convencional conmutada pública. Luego haremos una revisión de la parte de voz sobre IP y luego terminaremos finalmente con la telefonía inalámbrica móvil, que también es precisamente donde más evolución ha habido en los últimos años y se espera todavía mayor evolución. Vamos a revisar eso. Bien. Es un tema bastante interesante, a mi modo de ver. Vamos a revisarlo para que ustedes ya tengan una visión completa de los sistemas, los principales sistemas de telecomunicaciones que existen y que después ustedes profundizarán en cada uno de ellos. Bien, los objetivos de este encuentro son los siguientes: revisar los fundamentos principales de los sistemas de telefonía, analizar los criterios de diseños fundamentales en los diferentes sistemas de telefonía y valorar cómo se ha producido la evolución de la telefonía hacia la total digitalización y transmisión inalámbrica. Bien, vamos a hacer una revisión primero del sistema telefónico en general, cómo funciona, cómo se inició, cómo fue evolucionando. Bien, desde la parte, desde los sistemas analógicos a los sistemas digitales y luego finalmente terminando en los sistemas inalámbricos. Entonces, en un principio, la red telefónica fue planeada por medio de jerarquías. De hecho, funciona todavía con un sistema de jerarquías. ¿Ok? La evolución de la telefonía ha tenido un crecimiento vertiginoso a lo largo de muchos años. ¿eh?
Es una invención que data de hace bastantes años, pero que ha ido evolucionando desde los sistemas cableados de cobre convencionales hasta sistemas ya mucho más modernos, de mucha más capacidad, como la fibra óptica, los sistemas inalámbricos, radiocomunicación por microondas. Entonces, todos esos fundamentos que ya nosotros hemos revisado se pueden poner en práctica ahora en los avances que ha tenido la telefonía a nivel mundial. En ese sistema jerárquico de la telefonía, son las centrales locales quien conforman el nivel inferior. Bien, la telefonía se maneja por un sistema de jerarquía en la que, en la medida que voy aumentando en niveles jerárquicos, los sistemas más básicos se interconectan con otros sistemas más complejos que permiten el enrutamiento de llamadas a distancias mayores o áreas superiores, como pueden ser zonas urbanas, después zonas interurbanas y pasando incluso a conectar otras regiones más grandes como países y realizar tráfico de llamadas internacionales. Entonces, estos sistemas de jerarquía se forman por el conjunto de nodos que reciben las conexiones de los usuarios del sistema, a los cuales se le llama abonados. A partir de este momento, el usuario final, que es precisamente quien requiere de un servicio, se le va a llamar abonado en los sistemas de telefonía. Y cada nivel superior está formado por centrales enlazados de manera tal que cuando empiece a requerir de mayor capacidad, de mayor demanda, estas se pueden enlazar con un nivel jerárquico superior, quienes transfieren las llamadas a través de centrales de conmutación automática hacia otros niveles que terminan enrutando la llamada hasta el destino final. Este proceso se realiza hoy por hoy de manera automática. Antes no era así, antes se realizaba de manera manual. En un inicio, en la evolución de la telefonía, las primeras centrales telefónicas se hacían de manera manual interconectando puntos con cables, así de simple. Luego pasaron a centrales electromecánicas, donde ya empezaron a utilizarse relay, bien, de tipo electromecánico, y finalmente hoy por hoy se realiza de forma automática con tecnologías bastante avanzadas de naturaleza digital, en centrales que están gobernadas por software bastante preciso, que no solo hacen funciones de enrutamiento e interconexión entre abonados, sino también otros procesos más complejos como control de tráfico, señalización y tarifación. Bien, esas centrales telefónicas ya hoy modernas, que son manejadas por software, pues hacen una serie de procesos adicionales que están involucrados incluso con el proceso de establecer una llamada telefónica. Bien, ya eso vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, en el sistema telefónico, una llamada tiene que ser establecida solo por aquellos nodos y canales que se requieren para que la llamada sea completada. Entonces, se manejan abonados en un sitio de origen y otros en un sitio de destino. Para que la llamada pueda llegar del origen al destino, se requieren el establecimiento en primer lugar de una ruta por la cual tiene que viajar la llamada y interconectar esas rutas entre sí. La ruta puede pasar por diferentes sistemas jerárquicos, ¿no? En los cuales están involucrados precisamente centrales de conmutación, ¿bien? Que es a lo que se le llama aquí un nodo de la red. Entonces, esas centrales son las que terminan enrutando la llamada. Las llamadas se enrutan o se transfieren a través de un canal de comunicación que puede variar incluso de acuerdo a la capacidad de información que viajan por esas centrales. En algunas centrales locales, donde se enlaza en primera instancia el abonado, los enlaces pueden ser de cobre, pero cuando ya se requieren enlaces de mayor capacidad para centrales de mayor nivel jerárquico, ya los medios de comunicación pueden cambiar, como a cables coaxiales o sistemas de fibra óptica o otros sistemas de transmisión
puede ser a través de microondas con técnicas especiales de multiplexación. Entonces, ¿cuál sería la arquitectura de la red telefónica? Primero, la central telefónica. ¿Qué hace esta central telefónica? Primero, identificar el número del abonado que inicia la llamada. La central a la cual está conectado el abonado de destino con el que se quiere establecer la llamada. Y luego fijar la ruta. Entonces, esa es la función básica expresada en palabras simples de lo que hace una central telefónica. Bien. Identificar el número o el código de identificación de dónde proviene la llamada, asociarlo con el número al cual se quiere hacer transferir la llamada hacia su destino y crear la ruta, establecer la ruta más adecuada para que la llamada llegue a su destino. Esa sería la función en principio más básica. Claro que hay otras funciones adicionales, ¿no? Como ya les dije, de señalización, tarifación, control de tráfico, control de calidad, que ya hacen las centrales más modernas de naturaleza digital. Tenemos también la central del abonado de destino. Ella tiene la función de indicarle al destinatario, por medio de una señal sonora, por lo general un timbre, que está recibiendo una llamada. Cuando ya establece la llamada con el destino, la central lo que hace es reservar esa trayectoria hasta que finalice la llamada. Es decir, ya nadie más puede ocupar esa trayectoria. Bien, otro abonado no podrá interferir en esa llamada mientras dure la llamada, hasta que se dé por terminada la llamada. Bien, una vez que se dé por terminada la llamada, podrá usar esa trayectoria para otro abonado, pero le deja una reserva de esa conexión. Bien. Y hay un aspecto importante, que el hecho de que dos mismos abonados que se comunican entre sí no necesariamente tienen por qué tener siempre la misma ruta de interconexión si realizan llamadas sucesivas. Es decir, la central decide en todo momento cuál es la ruta más adecuada para establecer una llamada. Y no necesariamente tiene que ser la misma cuando se realizan llamadas sucesivas. O sea, le puede asignar otra ruta correspondiente, dependiendo de la disponibilidad que tenga en ese momento. Entonces, todo esto se realiza hoy por hoy de forma automática. Hay varios tipos de centrales telefónicas que se ocupan del enrutamiento de tráfico. Bien, por ejemplo, central con capacidad de usuario. Estas son las centrales más básicas, que su función es enlazar al usuario que inicia una llamada o que recibe una llamada con las otras centrales que establecen enlaces ya de mayor nivel jerárquico. Por ejemplo, centrales con capacidad de enlace, centrales de tránsito urbano, centrales de tránsito internacional, centrales internacionales y centrales mundiales. Fíjense cómo aquí se ve claramente, solamente identificando cada uno de los nombres de ellos, se ve el nivel jerárquico que tienen cada una de estas centrales. Pueden existir varias centrales locales, bien, que podrían estar interconectadas entre sí y a su vez van a estar interconectadas con centrales de mayor nivel jerárquico, como las centrales urbanas o interurbanas. Ellos garantizan que incluso en condiciones de tráfico alto, no existan bloqueos entre las centrales. Bien, garantizan por medio de enlaces de mayor capacidad que el tráfico pueda ser canalizado sin que existan bloqueos de llamada. Entonces, la jerarquía ya la mencionamos, la vamos a ver ahora a continuación. Bien, ya vamos a ver cómo se manejan estos niveles jerárquicos. En resumen, hablando en términos simples de lo que es el sistema telefónico, porque lo que estamos haciendo es una revisión del concepto del sistema telefónico, de cómo funciona. El objetivo de los sistemas telefónicos es comunicar entre sí a dos o más usuarios con una calidad suficiente, independientemente del lugar que se encuentre.
con el mismo costo económico para las partes implicadas. Recuerden que la telefonía fue concebida en un principio para transmitir voz. Bien, es un canal de señal de voz, fue concebido en un principio y todavía se mantiene así. Uno de los parámetros más importantes es precisamente la calidad de la voz, la inteligibilidad de la voz y la nitidez de la voz. Ese es uno de los principios que tiene que cubrir como cuestión básica los canales telefónicos. Que la voz se puede interpretar en el destino de forma correcta, incluso que usted pueda saber identificar a la persona que está hablando con usted, incluso por el tono de la voz, la calidad de la voz. Ese es el principio básico de la telefonía que no puede alterarse. Bien, independientemente de que la red telefónica actual no solo funciona para transmitir voz, sino para otros servicios, ¿no? Que ustedes conocen como datos, televisión y otros servicios que se pueden enviar por un canal telefónico. Entonces, hay dos grandes fases en las que se puede dividir el sistema telefónico. Primero, la fase de transmisión. Ahí es donde entra a jugar la inteligibilidad que yo les dije en la comunicación, que la voz sea perfectamente identificable, que tenga calidad, que tenga nitidez. Bien. Recuerden que no tiene sentido generar una transmisión en la que usted no pueda identificar los parámetros de la voz y los tonos de la voz. Entonces, esta calidad se cuantifica mediante equipos especiales que se utilizan para medir la calidad de la voz. Se puede hacer un análisis, una medición de cómo se produce esa calidad. Y se mide, se cuantifica en niveles de logátomos, ¿bien? Que son sonidos simples que no tienen significado, pero que sirven para identificar la calidad del sonido que se envía por un medio de comunicación. Otra de las cosas que se analiza a la hora de saber si se está transmitiendo con calidad es la potencia con la cual se escucha el mensaje. A esto se le denomina sonoridad. Y la nitidez, que es la banda transmitida, el ruido y la distorsión. Tiene que estar relacionado con estos tres aspectos: distorsión, ruido y banda transmitida. En conclusión, una comunicación de calidad se basa en tres aspectos. Primero, la inteligibilidad, la potencia de la señal y la nitidez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. Bien. Otra fase importante es la fase de conmutación. Esta se encarga del establecimiento y supervisión de las llamadas, es decir, se ocupa del enrutamiento, de la interconexión entre el abonado de origen y el abonado de destino. Y luego supervisar durante todo el tiempo que dura la llamada, que la llamada se está efectuando con la correcta calidad de vida. Entonces, ahí entran a jugar algunos aspectos que no los vamos a ver ahora porque se requiere mucho más tiempo, pero son señalizaciones que también se emplean dentro de la llamada telefónica. Bueno, ¿cuáles son los tipos de sistemas telefónicos y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? En los años 60 del siglo pasado, se puede decir que la red telefónica por lo general era de tipo analógico. Bien. La mayoría de las ciudades utilizaban redes de telefonía de comportamiento analógico. Entonces, estaban conectados, interconectados también por sistemas analógicos. Avanzando, ya luego en los años 60 comenzó la introducción de la transmisión digital dentro de las redes telefónicas. Empezaron a darse los primeros pasos, los primeros saltos hacia la digitalización. Todavía las centrales o los sistemas de interconexión no eran totalmente digitales. Eso ocurrió a partir de los años 80, donde ya empezaron a introducirse por completo las centrales de tipo digital, y una vez que eso se hizo, pues empezaron a brindarse otros tipos de servicios. Entonces, avanzando ya después en la década de los 60,
en sus años finales, fue evolucionando, ¿bien? De forma tal que ya tenía un comportamiento híbrido. Algunas partes de la central, habían centrales con comportamiento analógico que se enlazaban con centrales que eran parcialmente digitales, donde ya se empezaba a utilizar modulación digital, como la PCM, que es un tipo de modulación digital por codificación de pulso. Entonces, ahí empezó ya a generarse un sistema híbrido entre centrales analógicas y centrales digitales. Eso ya empezó a mejorar la calidad de la transmisión, la calidad de las conmutaciones, la eficiencia entre las llamadas, porque empezaron a disminuirse las condiciones de ruido y niveles de señales que eran bastante aceptables para la época. Pero ya en la década de los 80 se abrió el camino hacia la introducción de nuevas redes telefónicas, ¿bien? Donde ya las centrales y la interconexión entre centrales se manejaba de manera digital, ¿bien? Prácticamente lo único que quedaba analógico eran los equipos terminales, que en este caso eran los teléfonos como tal. Más o menos en los años 90 todos esos equipos analógicos empezaron a ser reemplazados incluso ya por equipos que tenían comportamiento digital. Pero incluso había todavía la compatibilidad entre equipos terminales analógicos y equipos terminales digitales. Había abonados que tenían equipos analógicos y otros equipos digitales y esto funcionaba sin ningún problema. Bien. Entonces, ese fue la evolución. Bien, este cambio implicó primero automatización digital de las centrales telefónicas, incorporación de nodos de conmutación con programas ya almacenados y mecanismos de transmisión digital. Observen cómo ya empieza a utilizarse aquí para el envío de información entre centrales, modulación digital. PCM es una forma de modulación digital utilizada con bastante frecuencia y bastante eficiencia en telefonía. Entonces empezó a utilizarse ese sistema de modulación digital. Ya, como todavía habían equipos terminales de comportamiento analógico, pues entonces habían sistemas de conversión análogo-digital para convertir esas señales digitales en señales análogas y viceversa, para poder comunicarse con las centrales digitales. Esto ya dio el paso para otra evolución en los sistemas de telefonía, que fue el ISDN, que son la red de servicios integrados, donde ya no solo se enviaba voz, sino también otros tipos de señales, como datos, bien, datos digitales. Entonces, esa en principio o en resumen fue la evolución de los sistemas telefónicos. Existen dos tipos de redes telefónicas. Las redes públicas fijas o móviles, que se le denombra de alguna forma, por ejemplo PSTN, la red pública conmutada, de servicios públicos telefónicos conmutados, y tenemos las redes privadas también. Esto es en cuanto a la telefonía convencional, ¿no? Tenemos la red pública conmutada y las redes privadas. ¿Qué son las PBX? Eso se conoce en el término de la telefonía como las PBX, que son las redes privadas que utilizan normalmente muchas empresas para canalizar internamente dentro de su organización las llamadas telefónicas de uso privado, pero que se enlazan igual con la red pública conmutada para trasladar esas llamadas hacia las redes externas y comunicar usuarios en cualquier lugar del mundo. Entonces, esos son los dos tipos de redes que tenemos. Las redes públicas fijas o móviles, que pueden comunicar a cualquier abonado independientemente de quiénes sean, y las redes privadas que están formadas por un conmutador y son utilizadas por compañías para cubrir sus necesidades privadas internas. Esta es la estructura jerárquica de la red como tal. Vamos a irla viendo paso a paso, haciendo una revisión desde el principio. Entonces, esa red telefónica conmutada
denominada con las siglas PSTN, tiene una estructura de tipo jerárquico. El nivel más básico es la central local, como ustedes pueden ver aquí. Su función es enlazar los abonados. Bien, a ella le llegan las líneas de abonados. Los abonados tienen que inicialmente enlazarse con esta central. Entonces yo puedo intercomunicar a un usuario local cualquiera, por ejemplo este de aquí, dentro de su misma red local, porque esto se le denomina red local o red de área local. Yo puedo enlazar a este abonado con cualquiera de ellos, por ejemplo con este. Para hacer eso, ellos pasan por esta central y esta central establece la ruta más directa para comunicarme con este usuario de aquí. Inicialmente, en los inicios de la telefonía, esto no era así. Incluso la telefonía inicialmente se concibió para comunicar entre dos cables, dos equipos de forma directa. Bien, pero esto trajo un montón de problemas en sus inicios, por la cantidad y número de cables que se requería cuando ya se requería enlazar a un usuario con más cantidad de usuarios, porque se requería entonces una enorme cantidad de cables para poder hacer esto que estamos haciendo aquí. Bien, de que un solo usuario pudiera comunicarse con más cantidad de usuarios. En un inicio, en el origen de la telefonía, eso pasó así, hasta que ya se dieron cuenta de que esto era demasiado engorroso, demasiado complicado, involucraba una enorme cantidad de cables. En sus inicios, los tendidos telefónicos tenían un arreglo bastante desorganizado de cableado. Después se inventaron otras redes, incluso en forma mallada, que permitían todavía un poquito más de conexiones, pero igual era tremendo la cantidad de cables que se requerían para interconectar a más de un usuario. Pero ya con el surgimiento de las centrales, donde aquí se realizan los procesos de conmutación, inicialmente esos procesos de conmutación se hacían de forma manual, pasaron después a los sistemas electromecánicos, hasta lo que ya conocemos hoy, que son sistemas totalmente electrónicos y automatizados. ¿Okay? Esto se llama red de área local o red de abonado. A este tipo de área, sí, red de abonado o red de área local. ¿Okay? Su función es interconectar a los usuarios de un área en específico. ¿Okay? Y luego enrutar esas llamadas hacia otras áreas de mayor nivel jerárquico si se desea comunicar con otros usuarios que están fuera de su red. Después, aumentando en un nivel superior, bien, se crean redes más amplias, ¿no? O áreas más amplias. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la figura? Varias centrales de área local. Estos son centrales de área local que se interconectan con una central de mayor capacidad, a la cual se le denomina central primaria. Esta, ¿qué es lo que hace? Enlazar a usuarios. Cada una de estas centrales puede tener un número de usuarios determinado y enlazar a cada uno de estos usuarios con usuarios que están en otras áreas geográficas, ¿no? Geográficas o por densidad de población, etcétera, porque están en otros lugares remotos. Entonces, estos usuarios tienen que, primero, enlazar su llamada en la central local. Ellas enrutan la llamada a través de una central primaria, y esta central primaria decide o busca la trayectoria ideal para comunicar con otro usuario que se encuentra en otra área local. Bien. De esa manera se establece aquí un enrutamiento entre llamadas, entre dos áreas locales que están en diferentes lugares desde el punto de vista geográfico. También podrían establecer, en este nivel primario, todavía se admite incluso que puede haber llamadas directas entre abonados propios. No es lo usual, no es lo usual. De hecho, no es esa su función. Su función es interconectar centrales locales, pero todavía aquí se admite, en casos eventuales, que estas centrales primarias podrían comunicar a usuarios
a usuarios que están conectados directamente a esa central. No es lo usual, pero podría eventualmente darse en la situación. Bien, todavía en este nivel se permite eso. Bien. Entonces, la función es enlazar a las centrales locales a través de una sección más amplia que se denomina área primaria o sección primaria, y a la central que está involucrada aquí se le denomina central primaria. Esas centrales primarias se interconectan entre sí. Observen que estos dibujos que ya están aquí son de centrales primarias. Y ahora empiezan a interconectarse entre sí en centrales de un nivel de jerarquía todavía mayor, con mayor capacidad, donde ya ahora se utilizan medios de comunicación con mayor capacidad de transmisión, porque tienen que cursar mucha más cantidad de llamadas telefónicas, bien, que tienen que funcionar con un ancho de banda mucho mayor y a mayor velocidad. Y entonces se genera otra área de nivel superior que se denominan sección secundaria. Y las centrales que interconectan a esas centrales primarias se denominan centrales secundarias. Bien. Su misión es cursar llamadas de tránsito. Aquí ya no se admiten usuarios de manera directa conectada a las centrales. Su función exclusivamente es de interconectar a centrales primarias. Todavía hay un nivel más, que son las centrales terciarias o nodal. Bien, permiten unir entre sí a las diferentes centrales secundarias y se unen por medio de secciones secundarias. Por lo general, una red de forma mallada, como ustedes pueden ver ahí en la figura. Ese sería el último nivel jerárquico dentro de los sistemas de interconexión de la telefonía. También podrían eventualmente conectarse con unas secciones cuaternarias, bien, que serían grandes rutas nacionales que transportan miles de conversaciones simultáneamente. Aquí el ancho de banda ya es elevado, del orden de los gigabits. Bien, el volumen de tráfico que cursa por esos enlaces es bastante grande. Por lo tanto, se manejan ya anchos de banda en el orden de los gigabits y medios de comunicación que permiten una transferencia o una tasa de información. Hoy por hoy debe ser de fibra óptica o enlaces inalámbricos, pero con alta capacidad de transmisión y de ancho de banda. Este sería la estructura final ya de los sistemas jerárquicos de la telefonía. Partiendo aquí de un nivel local, aquí es donde se interconectan los usuarios, los abonados, después pasando por un nivel primario, nivel secundario y nivel terciario. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. Existe también una estructura adicional, bien, que se puede dar, que son redes complementarias. A toda esa estructura que ya vimos, se podría dar de forma adicional una estructura de red complementaria, que son secciones directas que se hacen entre centrales. Bien. Eventualmente también pueden ocurrir o existen secciones directas, es decir, en vez de pasar por toda esta trayectoria de jerarquía, existe conexiones directas entre algunas centrales de orden primaria, secundaria o incluso de secundarias de nivel terciario. Esos enlaces directos son para establecer rutas de conexión directa precisamente. Entonces, lo que se hace a la hora de tomar decisiones de enrutamiento es, en primera instancia, analizar si se puede enrutar la llamada por el enlace directo. De acuerdo a la capacidad y a la demanda, las centrales de conmutación analizan si es posible, cuando se produzca una llamada, enrutarla por el enlace directo, para que la llamada se establezca por la ruta más simple. Si no es así,
y están congestionadas estas rutas, entonces toma la decisión de enviarla por la ruta convencional. Entonces, de esta forma se manejan. Pueden existir estos enlaces directos, a lo cual se le denomina red complementaria. La regla de decisión es como le estoy diciendo. Primero, se analiza si hay la posibilidad de enviar por la ruta más directa. Si la hay, envían la llamada por la ruta directa. Y si no, utilizan el camino convencional de acuerdo al nivel de jerarquía. Entonces ese sería el criterio de decisión. Vamos a ver ahora cuáles son los componentes principales de una central telefónica. Bien, hay muchos, ¿no? No los vamos a poder ver todos, pero vamos a ver cuáles son algunos de los más importantes y más representativos. Primero, las galerías subterráneas. Los que trabajan en telefonía deben haber visto esto, que son todos los sistemas de ducterías e interconexión que permiten el acceso de cables provenientes de los abonados, ¿okay? Con cables multipares que permiten enlazar todo el tráfico de llamadas de todos los abonados que están conectados a la central. Tenemos también el repartidor principal, que se le denomina también MDF, que es donde terminan los cables de abonado y se unen esos abonados a través de puentes. Se interconectan a través de una serie de puentes. Tenemos los equipos de conmutación digital o analógico, que estos ya están en las centrales. ¿Bien? Por lo general, ya hoy por hoy, la mayoría de estas centrales son de naturaleza digital y atienden la telefonía convencional o la red digital de servicios integrados. Tenemos el multiplexor de acceso a la línea digital de abonados, que se le denomina DSL-AM. Este se utiliza si el cliente requiere servicios ya de banda ancha. Se puede considerar como un módem. Por un lado se conecta el equipo de abonado y por el otro lado ya se crean las interfaces para Internet. Y tenemos equipos de transmisión o transporte que sirven para interconectar centrales. Se distribuyen normalmente por medio de fibra óptica todo el flujo de datos hacia su destino. Adicional, las centrales telefónicas tienen otros sistemas para proporcionar energía. Recuerden que la energía utilizada en los sistemas de telefonía es de menos 48 volts de corriente continua. Esas salen de baterías especiales que alimentan a toda la red de telefonía. Y para mantener la energía en esas baterías se utilizan generadores de energías propios para mantener el nivel de carga en esas baterías. Bien, para que las baterías no lleguen a nivel de descargas crítico y se mantengan siempre en un nivel estable de energía. Entonces, esos en principio son los componentes básicos de una central telefónica, a modo general. Y ahora vamos a ver algunas medidas de tráfico telefónico. Ya algunas de ellas las vimos cuando vimos los modelos matemáticos, para asociar estas medidas con los modelos matemáticos de Erlang, que precisamente son modelos matemáticos que se crearon en base a un análisis del tráfico de información a través de una red de telefonía. Precisamente todo partió por el análisis de tráfico a través de una red de telefonía. Algunas ya las vimos, como es el volumen de tráfico. Esta ustedes la conocen. Por lo tanto, no le vamos a dedicar mucho tiempo ahorita porque ustedes la conocen. Volumen de tráfico. ¿A qué es igual el volumen de tráfico? Que ya la manejaron ustedes, díganme. Volumen de tráfico es igual al número de llamadas por el tiempo medio. Por el tiempo medio de duración de las mismas. Puede estar en horas, minutos o segundos, en cualquier unidad de medida. Bien, perfecto. Eso ya lo manejamos. Ahora, recuerden que el volumen de tráfico por sí solo no era una medida útil, bien, para analizar todo el tráfico a través de una red de telefonía. Nosotros necesitamos además la intensidad de tráfico. ¿Cómo se determina la intensidad de tráfico? Antes de pasar a eso, para ver si se acuerdan.
A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se determina la intensidad de tráfico? Era ¿No? relacionado con el canal. ¿En el canal? No. No, no. A ver, recuerden que ustedes manejaron eso ya, hicieron ejercicios y cálculos. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? La intensidad de tráfico es la relación del volumen de tráfico medido en una cantidad de tiempo de observación. Recuerden, es la relación entre el volumen de tráfico para un tiempo de referencia de observación, que por lo general es 1 hora. Y esa medida de tráfico, ¿en qué unidad de medida se da? Erlangs. En Erlang. Entonces es el volumen de tráfico con referencia a 1 hora, por lo general 1 hora de tiempo de observación. Que es esta fórmula de aquí, ¿no? Densidad de tráfico, quieren anótenlo ahí para que no se les olvide. Es el volumen de tráfico con referencia al tiempo de observación, que por lo general es 1 hora. Se mide en Erlang. ¿Ok? ¿Anotaron? Bien. Ahora vienen otras, aquí, bueno, ya yo la había puesto aquí. Intensidad de tráfico. Ahora vienen otras llamadas, otras medidas de llamadas o de tráfico que no la habíamos analizado antes, porque ya son propiamente de uso en la telefonía. Una de ellas son las llamadas reducidas, que se conocen con las siglas LLR. Es el tiempo de ocupación de un órgano o circuito telefónico durante 2 minutos o 120 segundos. Bien, un LLR es igual a 2 minutos o equivalente a 120 segundos. Entonces, cuando se toma como referencia 2 minutos 120 segundos, se puede establecer la unidad con referencia. A ver quién llegó aquí, Salazar. Ya luego le pongo Salazar. Listo, entonces, un LLR es el tráfico telefónico por cada 120 segundos, 2 minutos. Otra medida de tráfico telefónico es el centum per centum, que se representa con las letras CCS. Es el tiempo de ocupación de un órgano o circuito telefónico durante 100 segundos. La relación entre un LLR y un CCS es de 1,2. Bien, un LLR es igual a 1,2 CCS. La referencia aquí ahora es 100 segundos. Bien. La intensidad del tráfico telefónico, que ya la vimos, es el volumen de tráfico con relación al tiempo de observación, que este tiempo de observación normalmente es 1 hora. Se toma como referencia 1 hora, que es el volumen de tráfico por cada hora que transcurre. Otra forma de manejar mejor el tráfico telefónico es llegar a la medida de la hora cargada. ¿Por qué? Porque esta medida toma como referencia la intensidad de tráfico en las horas de pico, fundamentalmente en las horas donde se produce el mayor tráfico máximo dentro de las centrales telefónicas. A esto se le denomina hora cargada. Es una medida de tráfico todavía un poco más eficiente a la hora de medir el tráfico telefónico. Se toma como referencia la intensidad media de tráfico producido en la hora del día a la cual el tráfico es máximo. A eso se le denomina hora cargada. En ella se crea un patrón de tráfico como el que está mostrado aquí en la figura. Bien, donde se supone que la intensidad del tráfico genera los mayores picos de intensidad y se saca un promedio de toda esa intensidad de tráfico
en las horas del día donde mayor número de llamadas se produce. Entonces, lo que significa esto, o por qué se toma como referencia a esta hora cargada, es para garantizar que los órganos o circuitos disponibles solo pueden hacer frente a una intensidad de tráfico que esté inferior o que sea inferior a la media de la hora cargada. Entonces, si yo manejo esta intensidad desde el punto de vista el pico de intensidad de tráfico, se supone que todas las llamadas que cursan por debajo de esa media de hora cargada deberían transferirse sin ningún problema, sin ninguna complicación, sin ninguna congestión. Entonces, con referencia a la hora cargada, ahora se establecen otras relaciones todavía más precisas para medir la intensidad del tráfico, que sería un LLR, la relación LLR-HC, es decir, un LLR, una llamada reducida con referencia a la hora cargada. Es la intensidad de tráfico correspondiente a un volumen de tráfico de una llamada reducida cursada por un órgano durante la hora cargada. Igual se puede establecer la misma relación de un CSS con relación a la hora cargada. Las equivalencias están indicadas aquí abajo. Si usted quiere, la puede tomar nota ahorita. Un Erlang equivale a 30 LLR, HC. Bien. Un Erlang equivale a 30 LLR con relación a la hora cargada, que es igual a 36 CSS con relación a la hora cargada. Un LLR con relación a la hora cargada equivale a 0.033 Erlang, que consiste en dividir 1 para 30, haciendo la relación inversa. Y equivale a 1,2 CSS con relación a la hora cargada. Un CSS con relación a la hora cargada equivale a 0.028 Erlang, que es igual a 0.83 LLR con relación a la hora cargada. Entonces, esas son medidas que se usan normalmente dentro del tráfico telefónico, o para medir el tráfico telefónico. Tenemos volumen de tráfico, intensidad de tráfico, LLR, CSS, y las relaciones LLR-HC y CSS-HC. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, si un aparato telefónico cursa durante un día 27 llamadas, cada una de las cuales tiene una duración media de 5 minutos, ¿cuál habrá sido la intensidad de tráfico en LLR-HC con relación a la hora cargada y en CSS con relación a la hora cargada? Igual que hicimos ya en algunos ejercicios, por eso ya nos fuimos preparando para esto, pues entonces calculamos primero el volumen de tráfico telefónico, multiplicando el número de llamadas por la duración de cada una de ellas. Tomamos como referencia una hora para que esto se exprese en Erlang. Luego el Erlang, utilizando estas equivalencias, las puedo llevar a LLR-HC. Por ejemplo, un Erlang equivale a 30 LLR-HC. Si yo multiplico 2.66 por 30, me va a dar este valor que está aquí, alrededor de 80. Y con la otra equivalencia aquí también lo puedo llevar a CSS, ¿bien? Tomando en cuenta que un Erlang, perdón, un CSS HC es 0.028 Erlang. Si dividimos 2.66 para 0.028 nos va a quedar 96. Es simple conversión de unidades. Pero aquí tenemos las equivalencias. Entonces, si usted divide aquí 2.66 para 0.028, estableciendo la relación, pues entonces nos va a quedar aproximadamente 96, 95, 96 CSS-HC. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge.
Bien. Otra parte de la telefonía, otra sección de la telefonía, es lo que se denomina en telefonía la red externa o planta externa. Se conforma por todos los medios que se encargan de realizar el enlace desde una central telefónica con cada uno de los abonados. Está compuesta por algunos elementos importantes como el bucle de abonado, los cables de fibra o de cobre, las cajas de empalme, bobinas, etc. O sea, todo lo que tiene que ver aquí con la red de interconexión de los abonados con las centrales telefónicas. Son todos los componentes que se encuentran entre el repartidor principal, que está ubicado en la central telefónica, y el que está ubicado en el domicilio del abonado. Entonces, toda esa estructura de red es la que se denomina planta externa. Tenemos las redes de enlaces. Tenemos la red de enlaces, bien, donde reciben igual diferentes denominaciones. Por ejemplo, los enlaces pertenecientes a una misma ciudad se denominan enlaces urbanos, y entre diferentes ciudades se denominan enlaces interurbanos. Esto ya lo vimos cuando usted tiene que interconectar centrales de nivel orden jerárquico. Desde las centrales locales con las primarias, estas a su vez con las secundarias y estas a su vez con las centrales de nivel terciario. Y una agrupación de centrales forma un área de central. Y estos son establecidos por otras redes de enlace que permiten interconectar varias centrales entre sí y crear un área de centrales de nivel jerárquico mayor. ¿Okay? Entonces, se pueden crear agrupaciones de centrales y se pueden crear agrupaciones de enlace, dependiendo de los niveles jerárquicos que se van a agrupar entre sí. Entonces, fíjense aquí en la figura, tenemos área de central, enlaces urbanos, donde aquí interconectan centrales de orden primario, y centrales interurbanos, donde ya pasan a conectarse con otras centrales de nivel jerárquico mayor. Y de ahí siguen hacia otras centrales de mayor nivel de jerarquía. Entonces, por aquí se establece todo el enrutamiento de llamadas. ¿Bien? Luego también se pueden hacer agrupaciones de centrales. Ya eso es cuando se trabaja con centrales de nivel jerárquico superior. Tenemos la red de abonado, que está formada por el conjunto de elementos que permiten la conexión eléctrica entre los equipos de abonado y la central local a la que pertenece el abonado. Bien, son estos repartidores que normalmente están ya en el destino del abonado, bien, a la cual se le denomina bucle de usuario, bucle de abonado, o por lo general se le denomina última milla. ¿Ok? Y tenemos línea exterior, que es el tramo que va desde la central de conmutación hasta las cajas terminales. Se divide en tres secciones: el repartidor principal de abonado, los cables de alimentación y los cables de distribución. Esto ustedes lo pueden ver cuando estos llegan ya a los destinos finales, donde aquí ya se reparten los pares de cables que van a cada uno, pares de cable o fibra, ¿no? Y ahora se manejan otros tipos de interconexiones como las redes GPON, que llegan a cada uno de los destinos finales de los abonados, ¿no? Pero en esencia tiene un sistema de distribución de cable terminal, como ustedes pueden ver aquí en la figura, con algunos tipos de sistemas de interconexión. Bien. Y esa es en esencia un repaso, una revisión sobre la telefonía convencional. Ahora, la telefonía fue evolucionando hasta desde la telefonía analógica, la telefonía parcialmente digital, la telefonía totalmente digital, que ya incorporó otros servicios integrados como transmisión de datos
Y en esa evolución llegamos a un sistema de telefonía que está en pleno auge también actualmente, que es la telefonía IP, donde para ello ya se utilizan las redes LAN que están establecidas en cada una de las organizaciones, empresas, etcétera, para aprovechar toda esa infraestructura enorme que normalmente ya tienen creadas las empresas para transmitir datos, utilizarlas también para cursar llamadas telefónicas con un nivel de calidad mucho más eficiente y dar otro tipo de servicio incluso dentro de otros valores agregados dentro de la telefonía como tal. Entonces, ahí surge la transmisión de voz sobre las redes IP. En un principio se implementó para reducir el ancho de banda mediante comprensión vocal, ¿bien? En las redes de datos. Sin embargo, se aprovechó esa funcionalidad de transmitir voz a través de esos cables de redes de datos y actualmente esos sistemas se usan de forma amplia dentro de las redes LAN o redes de Internet, en el cual ya el computador se convierte en un terminal telefónico. Si usted le agrega un micrófono y un auricular, el PC se convierte ya prácticamente en un terminal telefónico. De hecho, hay dos formas de manejar los terminales telefónicos en este sistema, que ya lo vamos a ver, que son los sistemas de hardware y los sistemas de tipo software. Entonces, aquí ya surge otra evolución de la telefonía con características especiales y ventajas importantes. Entonces, en la telefonía IP se cursan las llamadas entre redes IP y redes tradicionales. Es una arquitectura de tipo abierta. Bien. Eso significa que usted puede usar cualquier tipo de equipos, tecnologías, etcétera, que no están atados a un tipo de proveedor en específico. Entonces tiene tres funciones básicas: digitalizar la voz, empaquetar la voz y enrutar los paquetes a través de la red. Para trabajar sobre las redes IP se manejan protocolos de comunicación. Hay dos tipos de estándares o protocolos que se manejan usualmente dentro de la voz sobre IP. Uno es el H.323, estandarizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que no solamente se utiliza en telefonía, se utiliza en otros sistemas de transmisión digital, por ejemplo, para sistemas de videoconferencia, donde resulta ser bastante eficiente para videoconferencia, por ejemplo. Entonces, el H.323 es una especificación que define, más que un protocolo, define un modo de interactuar entre varios protocolos entre sí. O sea, más que un protocolo en sí, define un modo de interactuar entre diferentes tipos de protocolos. Se utiliza bastante en sistemas de videoconferencia, y también se usa dentro de la telefonía IP. Este tipo de especificación intercambia una gran cantidad de mensajes para realizar una llamada. Es bastante complicado, desde ese punto de vista bastante complicado, pero sí genera cierta eficiencia a la hora de establecer llamadas. ¿Ok? Y tenemos uno que es más simple, que es el SIP. Es un protocolo de iniciación de sesión que usa menos cantidad de códigos para su implementación, es un poco más simple, más fácil de implementar e involucra menos cantidad de equipos y memoria. Está destinado a establecer, modificar, liberar sesiones y a la creación de servicios de voz sobre las redes IP. Es un modelo basado en una transmisión punto a punto. Bien. Y en realidad es más simple que el H.323. También es de amplio uso dentro de la telefonía IP. Entonces, estos dos tipos de estándares son los que normalmente se manejan como protocolos para la comunicación por telefonía IP.
¿Cuál es la arquitectura de las redes de voz sobre IP? Entonces, según la recomendación H3.23, que esa es normalmente la que se toma como referencia, la voz sobre IP se divide en 3 bloques fundamentales. Los terminales, los gatekeepers y los gateways. Bien. ¿Quiénes serían los terminales en este caso? A ver, ¿quién me dice? No sé si ustedes han manejado ya algo sobre telefonía IP. Los terminales serían ya los equipos endpoint, los equipos finales, los que ya utiliza el usuario. Exactamente, los endpoints son los equipos de usuario. ¿Y qué tipo de equipos son esos? En este caso son los teléfonos. Teléfono. Solo teléfono. Las computadoras. Pueden ser los equipos de videoconferencia también, los equipos terminales. Exacto. Y también computadores. Una Exacto. PC puede convertirse en un terminal aquí también. Exacto. De hecho, por ahorros de costo, se utiliza la PC, porque adquirir el software para hacer telefonía IP es mucho más económico que un equipo terminal como tal de telefonía IP. Tomen en cuenta, ya lo vamos a revisar dentro de un ratito, que un teléfono de voz sobre IP no es exactamente igual que un teléfono convencional normal. Bien, aunque también podrían incorporarse equipos terminales convencionales. Pero ya un teléfono IP tiene otra inteligencia interna, porque tienen microprocesadores y equipos de procesamiento digital de señal, que ya lo vamos a revisar dentro de un ratito. Aquí entra a jugar los DSP o los sistemas de PDS. ¿Ok? Entonces, ¿qué serían los gateway, por ejemplo? ¿O qué función tendrían estos gateway? ¿Saben? ¿Lo han trabajado? No, pero debe ser la misma similitud con el sistema que se utiliza para las comunicaciones en cualquier oficina. Debe mantener como está en la gráfica, para mantener la comunicación entre las redes y los terminales. Exactamente. Esta red de aquí, recuerden que Puede puede ser, una red. perdón, que la puerta de enlace ¿Cómo? predeterminada también para poder salir hacia las diferentes. La puerta de enlace predeterminada para salir hacia las diferentes redes. Exacto, sí, justamente eso. Es la puerta de enlace para salir con la red pública normal o la red de servicios integrados. Es lo que pasa, que esta red de aquí es una red digital que funciona sobre redes LAN, bien, con protocolos de comunicación de señal digital. Y esa telefonía tiene que salir hacia el exterior, hacia la red pública conmutada, la red pública de servicios integrados, la red digital de servicios integrados, o hacia otra propia red de telefonía IP, que también puede ocurrir lo mismo. Entonces, esos gateways son las puertas de enlace. Son equipos que, por un lado, tienen interconexión digital IP, y por otro lado tienen la interconexión con la red normal conmutada o la red de servicios integrados. Entonces, esa es su función, establecer ese enrutamiento entre estas redes de transmisión LAN con el resto de redes que ustedes ven ahí. Esa es su función principal. Y los gatekeepers, ¿alguien sabe? ¿Sí o no? Bueno, dentro de lo que es el sistema de videoconferencia, se tiene esta función del gatekeeper, que en sí es un software, es un servidor donde se registran todos los terminales, en este caso de videoconferencia. Muy bien. Para que puedan interactuar, deben estar registrados en este gatekeeper. Muy bien, muy bien. Usted dijo algo importante, algo muy importante. Es un software. Ajá. Por lo general, es un software. Puede correr dentro de un equipo, sí, pero es un software en general quien hace toda esta función, por lo general. Es un software cuya función es control y mantenimiento
Me refiero a mantenimiento de llamadas, control, señalización, mantenimiento de todo el tráfico de llamadas que se hace, y tarifación, control de numeración, todo esa es su función. Bien, este es quien controla la forma en que se establecen todas las llamadas internamente dentro de la red LAN. Bien, fíjense que no interconecta con otras redes. Su función aquí es controlar todo el funcionamiento de las llamadas de aquí. Llevar todo el proceso de control, de señalización y de mantenimiento de esas llamadas. ¿De acuerdo? Y por lo general es un software. Entonces, correcto. En términos generales ya tenemos una idea de qué significa cada elemento. Ahora lo vamos a detallar un poquito más, pero ya tenemos la idea. Entonces, en voz sobre IP existen 3 formas diferentes de realizar una llamada entre 2 usuarios. Llamada de teléfono a teléfono en una red IP. ¿Bien? Eso es ya internamente aquí dentro de la red. Llamada de PC a teléfono o de PC a una red IP. ¿Bien? Y llamadas de PC a PC dentro de una red IP. De todas estas formas se puede dar. Incluso se pueden cruzar llamadas hacia otras redes externas que no son IP. Esa es la idea, que este sistema tiene que mantener la compatibilidad con la red convencional de telefonía, tanto la red pública conmutada como la telefonía móvil incluso. Entonces, en los terminales, como ya habíamos mencionado hace un ratito, se utilizan equipos de hardware, como ustedes pueden ver aquí. Bien. Eso que está mostrado ahí son de tecnología NEC, bastante empleada. Hay varias tecnologías. Cisco tiene su tecnología, NEC tiene su tecnología. Hay muchas más tecnologías, ¿no? Como Tricon y otras tecnologías que se utilizan para telefonía IP. Estos equipos ya tienen otra inteligencia interna, ¿bien? Porque acuérdense que aquí hay 2 cuestiones. La señal de voz que viaja por la red de datos es de tipo analógico. Esa señal hay que digitalizarla en primer lugar. Y una vez digitalizada, hay que procesarla digitalmente para que se adapte a la forma en que se envía un dato por una red LAN, que es una red de datos digitales. Entonces, esa red hay que convertirla en una trama y empaquetarla correctamente, donde van, además de la carga útil de información, van algunas cabeceras de identificación del bloque. Por lo tanto, toda esa inteligencia se realiza ahí, en los teléfonos. Tanto en el teléfono que origina la llamada como el que recibe, porque el que recibe tiene que hacer todo el proceso inverso. ¿Ok? Eso lo vamos a revisar dentro de un ratito. Entonces, los teléfonos se pueden dar de los terminales son precisamente los equipos finales, los teléfonos en general, que se pueden dar de 2 formas, de hardware o por software. Los de software se le denominan por lo general softphone. Son programas que se instalan en el computador, que ustedes los ven aquí, por ejemplo y que tiene todas las funcionalidades del teléfono, todas. Bien, con una serie de funciones aquí, usted puede crear generar grupos de usuarios, puede hacer llamadas, puede crear directorios, puede hacer todo lo que usted cree aquí conveniente. Incluso estos teléfonos tienen algunas funcionalidades que no tienen los teléfonos normales convencionales. Por ejemplo, no sé si han trabajado con esto, han instalado sistemas de telefonía IP, o han pasado algún curso de esto. Sí, he trabajado. Sí, han trabajado, qué bueno. Es un poco parecido a Grand Strain o Panasonic. Sí, bueno, sí hay varias tecnologías. NEC tiene su tecnología, Cisco tiene su tecnología, Panasonic tiene su tecnología. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en 3 cursos con estos de NEC. Bastante interesante también, estos de NEC. Tienen una serie de funcionalidades aquí en un teléfono que no lo tienen los teléfonos normales, ¿no? Por ejemplo, sígueme si no estoy. Esa función las tienen. Tiene también todas las funciones normales de registros de llamadas, de memorias, de mensajerías. Bien. Llamada tripartita.
tripartita, se pueden hacer videoconferencias, se pueden hacer un montón de funciones, man. Sígueme si no estoy, te puedes seguir a una oficina si tú no estás ahí, o tú puedes redirigir la llamada a otro lugar donde tú quieras recibir la llamada, todo se puede hacer ahí. Bien, muchas funciones. Todo eso se hace vía programación por una serie de códigos que se van introduciendo y tú accedes a funciones de configuración y vas creando una serie de funciones que le vas dando al programa o al teléfono, porque se puede hacer en ambos lugares, tanto en el teléfono físico como en el software. ¿Ok? Incluso esto tiene también otras funciones mediante un código especial. Bien, para usuarios con privilegios se le puede dar un código donde se puede incluso analizar todas las llamadas que ha realizado y los costos que eso ha involucrado. Bien, a veces cuando ciertas personas de la empresa quieren saber qué uso le están dando a la telefonía ahí, mediante un código puede acceder incluso a todo el registro de llamadas que se han realizado. Ahí se sabe cuántos minutos llamó a celular, cuántas llamadas internacionales hizo, todo el costo que eso involucra. Todo eso se puede sacar de ahí. Entonces, esos son los equipos terminales. Existen también dos tendencias, como ya les dije, que son los de hardware o los de software. La ventaja del usar el software es que normalmente es mucho más económico que un aparato de tipo de hardware. Y se puede instalar en cualquier computador, incorporándole un auricular y un micrófono. Aquí están los gateway, que estábamos hablando hace un rato. Bien. Son dispositivos que se encargan de enlazar a la red voz sobre IP con la red telefónica tradicional o incluso con otros servicios como la red digital de servicios integrados. Por un lado tiene disponibles interfaces LAN o WAN y por el otro lado tiene otras interfaces ya para interconectarse con la red pública normal conmutada, la RTB, o la red de servicios integrados digitales, o si no, conexiones a otras centrales pequeñas como las PBX, por ejemplo. Entonces, o incluso hasta otras centrales de telefonía IP también, para enlazar otras centrales de voz sobre IP. Entonces, esa es su función, ¿bien? Enlazar a la red IP con las redes externas, con las cuales se tienen que interconectar las llamadas. Sus funciones son establecimiento y terminación de llamada, identificación, procesamiento e interpretación de los eventos generados. Los gatekeepers, que ya vimos que son software, por lo general son software instalado en algún servidor, aunque también hay equipos dedicados para instalar estos, o que vienen con estos software, hay equipos dedicados que se pueden instalar en un servidor. Bien, su funcionalidad principal es el control de llamadas y gestión del sistema de direccionamiento. Así que tiene que ver con toda la parte de numeración, de enrutamiento, de control de las llamadas. Entonces, cualquier terminal, antes de realizar cualquier llamada, tiene que consultar al gatekeeper si esta es posible realizarse o no. Si obtiene el permiso, el gatekeeper es quien realiza la traslación, es decir, transferir la llamada entre el identificador de usuario y de destino. ¿Okay? Ahí es, por ejemplo, cuando ya en las redes se establecen otras funciones que, por ejemplo, eso se configura, donde usted puede, por ejemplo, ver si un usuario puede hacer una llamada internacional o una llamada celular. Yo puedo restringir eso. El hecho de que yo te ponga en tu oficina un teléfono IP no significa que tú puedas hacer una llamada internacional. Si yo como administrador de la empresa no lo quiero, yo lo restringo. ¿Cómo lo restringo? Porque doy privilegios de usuario a través de código. Entonces, el usuario para poder hacer una llamada internacional aquí tiene que introducir previo al número que va a llamar, tiene que introducir un código de salida internacional. Eso lo analiza el gatekeeper, verifica si ese usuario tiene el permiso o no y lo transfiere a la llamada internacional. Yo, por ejemplo, como cuando manejaba este asunto tenía ciertos privilegios de administrador, yo tenía permisos para hacer una llamada afuera, ¿bien? Porque tenía que hacer gestión con proveedor. Entonces la empresa me otorgaba a mí un código y yo tenía que introducir previamente el código para después que la llamada pueda salir, por ejemplo, a un celular o poder llamar a un servicio de call center de eso internacional, por ejemplo, de IBM,
de HP para gestión con proveedor. Entonces, esas son gestiones que se pueden configurar dentro del Gatekeeper. Funcionamiento de un gateway. Bien. Consta de diversos procesadores y DSP que se encargan de adaptar la telefonía. Bueno, aquí hay un problema, esto no es del gateway. Esto ya sería más bien esto tiene que ver también con los terminales de telefonía. Los terminales de telefonía, estos teléfonos que estamos hablando, constan de diversos microprocesadores y DSP. ¿Qué significa DSP? ¿Alguien me puede decir? Los que vieron telecomunicaciones en la universidad deben saber lo que es DSP. ¿No? ¿No se acuerdan? No, Inge. Ya, eso significa, anótenlo por ahí, Digital Signal Processing. Ah, procesamiento digital de señales. Claro, esa asignatura que le hizo sufrir conmigo por ahí. Ah, sí, ¿Qué le sí. dices, ingeniero? Fea materia. Nunca más quiero saber esa materia. Esta es una de las materias más complicadas. Los muchachos siempre sufren conmigo con esa asignatura. Bueno, esto significa procesamiento digital de señal. O sistemas de procesamiento digital de señal. Lo tienen los equipos de audio, lo tienen los equipos de telefonía IP. Precisamente, ¿cuál es el tema aquí? Que la voz es una señal de tipo analógico. Para poder viajar por una red de datos, hay que, en principio, digitalizarla. Y no solo digitalizarla, sino que hay que procesarla. Bien, de forma tal que esa señal se pueda empaquetar dentro de una trama que pueda viajar por la red de datos como una carga de datos normal. Entonces, ahí es donde entran a jugar estos sistemas de procesamiento digital de señal. Entonces, los terminales tienen en su electrónica interna microprocesadores, tienen estos sistemas de procesamiento digital de señal. ¿Cuál es la función de estos sistemas de procesamiento digital de señal? Primero, realizar la compresión de voz, la detección y generación de tonos, cancelación de eco, supresión de silencio. Y los microprocesadores se encargan de implementar los protocolos de la telefonía de red. Realizan el control y gestión, realizan el enrutamiento de las llamadas y también procesos de facturación. Así que el proceso de voz sobre IP se inicia en el DSP. Aquí está el origen de todo. Comienza con la digitalización, para lo cual se utiliza un tipo de modulación digital que es PSM, modulación por codificación de pulso, de la señal de voz analógica. Este tipo de modulación digital se usa ampliamente en telefonía. Ya ustedes lo vieron en las centrales telefónicas. Entonces, lo que hace, una vez que el sistema de procesamiento digital de señal realiza la digitalización y la codificación de la señal, se analiza la ráfaga de bits PSM, ya modulada como PSM de la señal de voz analógica. Eso se analiza para eliminar componentes indeseables como ecos y ruidos, y se lleva a cabo la detección del tono como tal. Esos tonos detectados se dirigen a un códec, ¿bien? A un decodificador. El códec se encarga de llevar a cabo la codificación y la compresión de la ráfaga, PSM. Existen varias normas, como por ejemplo la norma G727 o la G729. La más aceptada es la norma, o la que tiene las características más aceptadas para codificación, es la norma G729. Esta norma garantiza una calidad aceptable que implica retardos de 30 milisegundos con un flujo de 8 kilobits por segundo. Y se obtienen tramas de 10 milisegundos de longitud. El software se ensambla en paquetes, bien, para formar tramas. Entonces,
crea paquetes a los cuales se le añade una cabecera de 12 bytes. En esa cabecera están precisamente los protocolos de comunicación para que se entiendan. Es el lenguaje en el cual se pueden entender los paquetes e identificarlos de dónde provienen, para que puedan viajar a la red, bien, y se identifiquen con otros paquetes que viajan simultáneamente a través de la red. Ese es el protocolo de comunicación establecido. Eso se genera dentro de la trama como una cabecera de 12 bytes. Se utiliza protocolo RTP, que significa Real Time Protocol. Bien, eso está indicado por ahí. Si quieren pueden tomar nota de eso, pero ya viene en otra diapositiva. Entonces, ese paquete al cual ya se le aplicó la cabecera y se le generó su protocolo de comunicación, se dirige al microprocesador de la pasarela, que es el gateway. Aquí en la pasarela es el gateway, donde se realiza la primera fase del direccionamiento. Al paquete se le añade una cabecera IP de 20 bytes, con la IP de la pasarela de origen y la IP de la pasarela de destino. Cuando hablo de pasarela me estoy refiriendo al gateway de origen y al gateway de destino. Bien. Así que también se le añade una cabecera de direccionamiento IP para saber a dónde va dirigido esa cabecera, ese paquete de datos. Luego se le añade una cabecera UDP, que es un protocolo de comunicación a través de la red de datos, que ustedes lo deben conocer, de 8 bytes, con los sockets de origen y destino. En el destino se realiza la reproducción eliminando en el microprocesador de destino. Cuando hablo aquí de microprocesador y DSP, estos normalmente ya están en los equipos terminales. ¿Bien? Entonces se le elimina las cabeceras IP y UDP y se encamina el paquete al DSP, que es el dispositivo, el procesador digital de señales, donde se le elimina la cabecera RTP, el Real Time Protocol, y se desensambla el paquete dejando libre las tramas de voz. Bien. Luego, lógicamente, hay que convertir internamente en ese sistema digital, hay que convertir la señal digitalizada en una señal analógica para que pueda ser interpretada por una persona. Bien, entonces todo esto comienza, fíjense, desde un sistema de procesamiento digital que trabaja en conjunto con un microprocesador. Y después se le crea toda una estructura de trama de datos para que pueda viajar igual que viaja un paquete de datos dentro de una red LAN. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a hacer un cálculo. ¿Quiere decir algo, Cantuña? Mario Cantuña. No, Inge. Entonces, la norma G729, que es la más empleada dentro de las redes IP, garantiza una buena calidad de servicio, o una calidad de servicio aceptable, con un retardo de 90 milisegundos para cada sentido de comunicación. Entonces, una de las medidas más importantes para garantizar la calidad de servicio es el retardo. El retardo que involucra la transmisión de un paquete de datos dentro de una red IP. Por lo tanto, el máximo retardo permisible para garantizar una calidad de conversación adecuada se sitúa entre 200 milisegundos y 300 milisegundos. La norma G729 garantiza retardos de alrededor de 90 milisegundos, lo cual es bueno. Entonces, ¿de dónde se producen estos retardos? Primero, el retardo entre un terminal y un gateway a través de una red de telefonía normal convencional, que está alrededor de los 5 milisegundos. El retardo que se produce dentro del gateway por los efectos de codificación y empaquetado. Los retardos dentro de la red propia ya, a la hora de transferir la llamada dentro de la propia red IP, que está alrededor de los 20 milisegundos. Después tenemos otra salida de gateway hacia otra red que involucra los mismos 30 milisegundos que teníamos al principio.
y finalmente otros 5 milisegundos para que la señal se propague desde el gateway al terminal final. En total, si sumamos esto, nos da los 90 milisegundos. Esto es lo que garantiza esta norma G729. Bien, para controles de calidad de servicios aceptables. Aquí hay un ejemplito, que lo vamos a revisar ahora, para que vean cómo se puede, a través de una estructura de trama de lo que viaja por la red IP basada en la norma G729, saber cuánto sería el ancho de banda requerido, tanto de voz como de overhead. Ya les voy a decir qué cosa es overhead. Entonces, dice, calcula el ancho de banda destinado a overhead, datos y el total que se necesita para la transmisión de voz sobre IP utilizando la norma G729. Bien, una señal IP tiene una estructura como esta. Primero una cabecera IP, otra cabecera UDP, otro bloque para involucrar aquí mediante bits también el protocolo de comunicación, y después viene aquí la carga útil, que sería ya la información de voz a transmitirse. Aquí es donde vienen los bits de información como tal. Todo lo demás es direccionamiento, modo de comunicarse a través de la red de datos y protocolo de comunicación. Entonces, la solución es la siguiente. Bien, como los paquetes de voz varían típicamente entre 80 y 250 bytes, bien, la norma G721 establece como cantidad típica 20 bytes para la voz. El tamaño de una cabecera es de 20 bytes para el direccionamiento IP. 8 bytes para la trama UDP y 12 bytes se utilizan para establecer el protocolo de comunicación que es RTP normalmente. En total tenemos ahí 40 bytes solamente de cabecera. Bien, entre la parte IP, UDP y el protocolo, 40 bytes. Como se envían muestras cada 20 milisegundos, eso equivale a 50 paquetes en un segundo. Esto dividiendo 1 para 20 milisegundos nos da una transmisión de 50 paquetes en un segundo. El overhead, ¿qué cosa es overhead, por si acaso? ¿Quién me puede decir? La sobrecarga de un dato de información. No. ¿Alguien sabe lo que es el overhead? ¿O qué se le llama overhead o ancho de banda de overhead? Esto es el overhead. Bien, es un término que se usa para indicar lo que representa aquí la carga de cabecera. Es la cabecera como tal. Anótenlo por ahí. Porque este se utiliza en muchas cuestiones de transmisión de datos digitales. Por ejemplo, en SDH y en PDH. Que después les voy a hablar un poquito de PDH y SDH. Bien, son sistemas de transporte donde ya se transmiten miles de abonados por un solo canal de comunicación telefónica. ¿Anotaron? ¿Tomaron nota, sí o no? Sí. Ya, eso, el overhead se refiere a la cabecera como tal. Por eso, fíjense que involucra estos tres bloques que están aquí. El IP, el UDP y el RTP. Esto normalmente en una trama de voz sobre IP equivale a los 40 bytes. De acuerdo a la norma G721, que es la que estamos analizando. Hay otras normas. Bien, por ejemplo, la G727, pero esta es la que ofrece mejor calidad de servicio. Entonces tenemos 40 bytes. Se distribuyen de la siguiente forma. Recuerden que un byte es un grupo de 8 bits, por si acaso. Sí estamos claros en eso, ¿no? Sí. Sí. Un byte es un grupo de 8 bits en transmisión digital. Por lo tanto, estos 40 bytes se distribuyen de la siguiente forma. 300 bits para lo que tiene que ver con protocolos y la voz que equivale a 20 bytes. En total son 120 bits que se tienen. Por lo tanto, el ancho de banda de overhead serían los 320 bits
de encabezado por el número de paquetes que se transmiten por segundo. Estamos hablando entonces de 16 kilobits. Es decir, que solamente ancho de banda requerido aquí en el canal de comunicación para overhead, o sea, para encabezado, requerimos 16 kilobits. Ahora, necesitamos una reserva de ancho de banda para la voz también, ya los datos como tal, porque esto es lo que realmente necesitamos transmitir. ¿Cuánto se transmiten en total? 20 bytes, que equivale a 160 bits de voz. Entonces, eso se multiplica por los 50 paquetes y nos da 8 kilobits por segundo. Entonces, aquí tenemos el ancho de banda requerido de overhead y el ancho de banda requerido para la voz. La suma de ellos nos daría el ancho total requerido para el sistema de transmisión. Entonces, de esa forma, le he ejemplificado más o menos cómo se determina un ancho de banda específico para transmitir señal de telefonía por un canal de voz sobre IP. Bien, lleva la estructura de una trama digital. Tiene que llevar la estructura de una trama digital como se transmiten los paquetes por una red de datos IP o una red de datos LAN. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una consulta, Inge. Haciendo una comparación, sería el ancho de banda del overhead mayor que el ancho de banda de la carga útil, la carga de la voz. Sí. ¿No sería al revés, que debería ser más la carga útil de datos? La verdad se ocupa mucho, ese es un gran problema aquí, que se utiliza mucho ancho de banda solamente en cabecera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que enviar direccionamiento del destino, del origen de destino, para que los gateway interpreten de dónde viene la llamada y hacia dónde va dirigida. Después tenemos toda una carga aquí que tiene que ver con la forma de empaquetar los protocolos dentro de una red de datos. Bien, y aquí tenemos el protocolo de comunicación que normalmente se utiliza. Aquí ocupa una cantidad de bytes solamente para establecer el protocolo. O sea, el lenguaje en el que ellos van a entenderse entre sí, estos gateways, tanto del destino como del origen. Se utiliza bastante carga en la parte de cabecera nada más. Y fíjese que la parte útil, donde va la información, que esto es lo que tiene, en el destino, todo esto se elimina. Ustedes vieron lo que hace el DSP en el terminal de destino, es eliminar todo esto. Bien, en varios procesos, entre el microprocesador y el DSP, se ocupan de eliminar todo esto de aquí y dejar solamente la señal de voz libre. Ahí es donde se va la mayor cantidad de ancho de banda requerido. Pero son necesarios porque si no, no pueden viajar esos paquetes a través de la red de datos. Bien, eso es un ejemplo real. Eso es un ejemplo real establecido de acuerdo a la norma, al estándar G729, que es el que normalmente se utiliza, aunque no es el único. Gracias, Inge. Bien, y por último, nos vamos a ver un poco algo de la telefonía celular. Hacer una revisión, que es yo diría que el nivel jerárquico superior dentro de la evolución de la telefonía, de a lo que ha llegado la telefonía hasta nuestros días. Bien, el hecho de poder disponer de un servicio de telefonía en todo momento con ubicuidad. Aquí entra el concepto de ubicuidad, donde quiera que yo me encuentre puedo conectarme y establecer una llamada telefónica. Y no solo una llamada telefónica, ustedes han visto a lo que ha llegado hoy por hoy un teléfono móvil, que no solamente sirve para hacer telefonía, o sea, para comunicarse por voz. Incluso creo que ya la voz empieza a quedar relegada a un segundo plano, porque los teléfonos empiezan a dar una serie de servicios ahora todavía más necesario para los clientes, como estar conectados a internet en todo momento, transferir mensajes, videos, fotografías y un montón de datos más, a los cuales ya hemos llegado a un nivel bastante avanzado. El teléfono celular se ha convertido en un sistema inteligente de
enormes prestaciones de servicio con altas velocidades y capacidades de memoria importantes. Todo eso surgió desde el origen de la telefonía móvil como tal. ¿Bien? La telefonía móvil es un sistema de comunicación inalámbrica a través de enlaces de radiofrecuencias por microondas y satelitales que permiten enlazar usuarios abonados que están ubicados en cualquier parte del mundo y en cualquier zona geográfica, donde estas zonas geográficas se dividen en zonas de cobertura. Estas zonas de cobertura se manejan de una forma hexagonal, por lo general de una forma hexagonal, que se le denominan células. Bien, de ahí viene el término de celular como tal, de esas pequeñas áreas geográficas de interconexión entre centrales o estaciones base con el usuario. Esas formas tienen una forma normalmente hexagonal, bien, creando una especie de panal, algo así como esto. ¿Alguien sabe por qué las células de telefonía celular se crean en forma de panal? Perdón, en forma hexagonal. Por los diferentes ángulos de inclinación y de señalización que tiene para poder captar. ¿Y por qué no la hacen así? ¿Por qué las células no la hacen así? Es básicamente por la cobertura, porque si se tienen hexágonos todo y se agrupan entre sí, tienen todos la misma linealidad, el mismo límite entre sí. Ya. Ustedes están viendo aquí, en lo que yo acabo de dibujar aquí, que si yo lo hiciera en círculo, aquí, al unir círculos entre círculos, se quedan espacios vacíos como estos, ¿sí ven? Esos espacios vacíos, que aunque parecen pequeños aquí, son áreas geográficas no cubiertas, que podrían quedar no cubiertas si las células se dividen en otra forma que no sea la parte hexagonal. Precisamente esta división hexagonal permite que estas células, las líneas adyacentes entre células, queden perfectamente unidas entre una y otra, de forma tal que se genera un mayor nivel de cobertura sin que queden zonas o puntos sin cobertura. Se fue el profe. Se nos fue la señal. No sé, hay una hora pico de sábados que no sé por qué. Es que ha de tener CNT, Inge, eso es. Exactamente, tengo CNT, pero no ocurre en la noche, no ocurre en la tarde, siempre ocurre exactamente el sábado a esta hora, no sé por qué pasa esto siempre el sábado a la misma hora. ¿Quién es del CNT aquí? Para hacerle un reclamo. El que está boicoteando las señales de CNT, Inge. Ah, sí. Ellos mismos son. Ellos mismos son. Voy a hacerle un reclamo a CNT. Bueno, entonces, seguimos. Tuvimos esa pequeña interrupción. Bueno, ahí le sirvió para tomar un poquito de agua. Bueno, la cosa es que se utiliza una forma hexagonal precisamente porque proporciona la transmisión más eficiente al aproximarse a la forma circular y al mismo tiempo eliminar huecos que pueden quedar entre las áreas adyacentes y no dejar zonas sin cubrir desde el punto de vista geográfico. Entonces a eso se le llama célula, es la división de áreas geográficas más pequeñas que se utilizan para la transmisión de telefonía celular. Dentro de esa célula se crea una estación base que está conformada por un equipo de transmisión-recepción y una antena y equipos de interconexión con otras centrales, ¿bien? Donde se van a enlazar ya cada una de las llamadas. Entonces a cada área geográfica se le asigna una cantidad fija de canales celulares de voz. Vamos a ver ahora. El arreglo es más o menos como esto, ¿ven? Esas son las células. Tienen una forma hexagonal y la unión entre ellas crea un grupos de células que tienen una forma de panal, bien, una analogía de panal. Entonces,
Dentro de cada célula, como ustedes pueden ver ahí, existe una antena con una torre y una estación que es un equipo de transmisión-recepción, donde hay equipos de intercomunicación, hay equipos de potencia, hay equipos de energía, incluso es una estación base. A eso se le denomina estación base. Los que han podido visitar esas estaciones saben que hay varios tipos de equipos aquí que permiten todo el enrutamiento de llamadas, las transmisiones, están los amplificadores que permiten elevar la señal a las potencias requeridas para la transmisión, para que se incorporen a las antenas. Están todos esos elementos, ¿bien? Y equipos de transmisión y recepción. Entonces, estos se denominan estaciones bases. Se interconectan con otras centrales de conmutación más avanzada que ya la vamos a ver, que enlazan a cada una de las estaciones bases. E incluso se pueden interconectar con otras centrales de la telefonía pública convencional. Hay un término importante en la telefonía móvil que se denomina reutilización de frecuencia. ¿Alguien sabe qué es la reutilización de frecuencia? ¿No? La reutilización de frecuencias es el proceso mediante el cual usted puede reasignar el mismo conjunto de frecuencias, es decir, canales de una o más células a otras células, pero que se encuentran alejadas a una cierta distancia, de forma tal que no pueden interferir entre sí. Pero en cambio yo puedo reasignar esas mismas frecuencias a otras células. ¿Para qué? Para aprovechar el espectro de frecuencia y de canal. Entonces, a eso se le denomina reutilización de frecuencia. Bien. Asignar el mismo conjunto de frecuencias o canales a más de una célula, siempre y cuando se encuentren a una cierta distancia prudencial, de forma tal que no puedan interferir entre sí. Así que a cada estación de base de células se le asigna un grupo de frecuencias de canal, distinta a los grupos de las células adyacentes. O sea, si las células están adyacentes, pues entonces yo no puedo tener la misma frecuencia aquí que las de estos grupos adyacentes de aquí. Pero sí puedo tenerla, por ejemplo, aquí está esta con la letra A, puedo tenerla aquí. Estas que están ya a una cierta distancia, en la que yo puedo garantizar que no se van a interferir entre sí. Esos transmisores de estación base pueden estar en el centro de la célula. Normalmente están en el centro de la célula las estaciones base. Eso se calcula, ¿bien? De forma tal que queden ahí en el centro de la célula como tal. Entonces, también pueden existir antenas en cada uno de los vértices, que ya lo vamos a ver, que eso se denomina sectorización. Entonces, hay dos formas de ejercer la transmisión. Desde un punto central con una antena omnidireccional o desde los vértices con antenas sectorizadas. Si han visto eso, lo han manejado, alguien trabaja en la telefonía celular. No. ¿A qué se le llama aquí un grupo? Son las células que usan el mismo conjunto de frecuencias disponibles de canal en forma colectiva. Bien, cuando hay células que usan el mismo conjunto de canal con la misma conjunto de frecuencias, se le denomina grupo. La capacidad de canales de un sistema telefónico celular es directamente proporcional a la cantidad de veces que se duplica o se reproduce un grupo en determinada área de servicio. Mientras más veces yo pueda hacer eso, pues yo estoy aumentando la capacidad de los canales de sistemas telefónicos celulares. Hay una fórmula para hacer eso. Hay una fórmula para hacer eso, que es esto de aquí, ¿no? N es igual a I al cuadrado más I por J más J al cuadrado, donde N es la cantidad de células por grupo que se pueden armar. Bien, cantidad de células por grupo. I y J son valores enteros negativos que están referidos a distancias que se miden en una dirección específica, que ya les voy a decir cuál es, a través de un gráfico. Entonces, I y J son valores no positivos, son valores positivos. Se miden a través de una distancia entre células. Bien, o mejor dicho, no distancia, pasos entre células. Ya lo van a ver en un gráfico ahorita. Más o menos es así la cosa. Miren, por ejemplo,
aquí tenemos un ejemplo donde I es igual a 3, es decir, sería 3 pasos entre células adyacentes en una dirección que parte desde el centro de una célula. Por ejemplo, esta célula A, se traza una línea diagonal que pasa exactamente por su centro y representa 3 células adyacentes de forma consecutiva en esta dirección de la línea que atraviesa el centro de la célula. Y J representa 2 pasos entre células o 2 células en una dirección que forma un ángulo de 60 grados con esta línea de aquí. Siempre se toma como referencia aquí 60 grados, como está aquí. Y llegamos a una célula que va a tener la misma conjunto de frecuencias que esta de acá. ¿Ven? Por eso están representados con la misma letra. De esa forma, yo estoy garantizando que si le asigno un conjunto de frecuencias o canales a esta célula de aquí, no se va a interferir con las que le voy a asignar aquí, que son las mismas. Esto tiene que ver con la reutilización de frecuencias. Bien. Y estoy optimizando el espectro de frecuencia, aumentando una capacidad de canales. Fíjense que todos los grupos que se van armando aquí. Entonces, entre estas células A de aquí, esta de aquí y esta de aquí, internamente se crea un grupo con n número de células. ¿Cuántas células se pueden meter dentro de este grupo aquí que estoy armando aquí? Por ejemplo, aquí. Viendo todo este dibujo aquí, yo puedo calcular cuántas células tengo metido aquí entre estas células que tienen, hacen la reutilización de frecuencia. Y estoy armando aquí una cantidad de grupos de células. ¿Ok? ¿Cuál sería la cantidad de células que puedo meter en ese grupo de ahí, sin que se interfieran entre sí, haciendo la reutilización? Entonces, se utiliza esta fórmula de aquí, ¿no? Un ejemplo cualquiera. Si J es igual a 2 e I es igual a 3, ya sabemos lo que es I y J, sustituimos aquí y nos da 19. Si usted se pone a contar aquí, va a ver que hay 19 células dentro de este grupo de aquí, estableciendo este arreglo. Bien, una línea diagonal que pasa por el centro de la célula y otra vertical que forma un ángulo de 60 grados con esta diagonal de aquí. ¿Alguna pregunta usted? ¿Cómo quedaría el gráfico de las células que incorporan ese grupo? Si está así, las 6 células más cercanas aquí que utilizan la misma conjunto de frecuencias son estas de aquí, esta y aquí. Y entre ellas se crean grupos de células interiores que no tienen, que no comparten la misma frecuencia, porque las células adyacentes no pueden tener las mismas canales de frecuencia, porque si no se interfieren entre sí. Pero estas de aquí, sí. Entonces, de esta forma yo puedo manejar, que yo puedo reutilizar sin ningún problema el mismo conjunto de frecuencia entre otras células, de forma tal que internamente tengo un montón de áreas geográficas aquí dentro de ese conjunto. Yo estoy garantizando de que al reutilizar las frecuencias de esta célula en otras células, bien, separadas a cierta distancia, no se van a interferir entre sí. Y mientras tanto, mira todo el panel de cobertura que estoy armando aquí. Bien, claro que estas van a tener otras frecuencias diferentes. A estas les puedo llamar B, C, D, E. Ya no tienen la misma frecuencia que. Pero empiezo a reutilizar cada ciertas distancias o zonas geográficas, empiezo a reutilizar lo mismo que tenía en A. Lo cual estoy aprovechando ahí el espectro de frecuencia también. ¿Alguna otra pregunta? No, o sea que, bueno, mi pregunta es ¿en dónde coincide, en dónde están los 19? Porque en el gráfico- Los 19. Aquí, por ejemplo, tú empiezas a contar aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sería más o menos este bloque que está por aquí. Así. Y ahí sí. Ahí cuenta y hay 19. Claro, porque usted dijo que contábamos de donde todito que había marcado y salía 25, por eso digo, no le da los 19. ¿En dónde marqué? Al inicio marcó con todas estas partes de aquí, entonces daba más. No. Son aquí, porque lo que pasa es que tú tienes que ver aquí las zonas adyacentes, aquí los límites de los hexágonos. Ahí sí, tomando en cuenta la media que va por cada una de las
de la Bueno, de célula. pronto yo no hice bien el dibujo, pero más o menos esto por aquí así. Siempre con los adyacentes de aquí. Tú tienes que siempre ver la adyacencia de los hexágonos estos de aquí. Y ahí sí salen los 19. Ahí están 19. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos queda un temita más por ver, que es simple. Es hacer una revisión de la evolución de la... Pero lo podríamos ver un momentito mañana en unos 5 o 10 minutos. No es mucho lo que queda, que es la parte de la evolución de la telefonía inalámbrica, como las redes, empezando por las redes de segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y hasta lo actual, que es la quinta generación. Revisen estas diapositivas que faltan. Hay unas cuestiones interesantes para que vean cómo ya se han hecho pruebas en 5G y los resultados que ya se han obtenido en 5G y los estándares que están establecidos para la norma 5G y 4G. Mañana entonces, por favor, vamos a realizar las defensas de esos trabajos. Bien. Deben tener listo esa investigación, porque ya yo tengo que cerrar nota con eso. Entonces mañana vamos a hacer esas defensas. De pronto dediquémonos 10 minutos a terminar con lo que falta ahí, que no es mucho. Y revisaremos esas defensas del proyecto. ¿Alguna duda adicional, alguna consulta? Solo porfa, disculpe, Inge, que me adicione a la lista, tal vez, porfa. Ya, no se preocupe. Ya le pongo. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Cómo le pasamos en el programa antiplagio? Ahí es como una tarea. Eso es como una tarea. Usted sube el archivo y le escanea. Si le sale mal, ahí le dice dónde están las coincidencias y por qué le sale mal, porque sale marcado en rojo. Y tú coges y arreglas, y después yo les creé otra oportunidad para que vuelvan a subir, porque tiene 2 sesiones abiertas, y usted le puede volver a pasar nuevamente para ver si los arreglos... Tengo una consulta. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos que tener del antiplagio? No más del 10%. Como máximo 10%. Ya. Y eso que yo ya les puse un filtro. Ojo, esto normalmente no se pone, se los puse para ayudarles ahorita. Pero yo ya les puse un filtro del 1% para evitar las coincidencias que estén por debajo del 1%. Esto normalmente no se pone, pero yo se los puse para ayudarles un poco ahí. Esas son palabras típicas que a veces normalmente coinciden con cosas que están en el internet. Entonces, se lo eliminé para ayudarles un poco con esa parte. Entonces realicen el ejercicio para que ustedes ya incluso vayan viendo de que han escrito todo de forma correcta. ¿Ok? Máster, yo también quería decir el tema de la asistencia. Ya le pongo, no se preocupe. Salazar y Beltrán. Sí, estaba preguntando por usted al principio. Bueno, ¿alguna cosa más? Si no, para vernos mañana. De mi parte, no nada más. ¿Qué pasa si en las dos oportunidades no nos pasa el antiplagio? No, ahorita no pasa nada. Esto es un ejercicio para que ustedes empiecen a familiarizarse con este asunto, porque cuando llegue la tesis, ahí sí va a haber problemas. Ya. Ahorita no va a pasar nada porque esto es para mí, pero cuando lo vayan a entregar, claro que me dice a mí qué tanto copió o no copió, o tiene coincidencia. Porque yo sé que ustedes no van a copiar nada, pero es una referencia para mí ahorita. Técnicamente no va a pasar nada, pero es un ejercicio para ustedes. Para que ya se acostumbren a escribir correctamente el artículo, haciendo bien las citas, las bibliografías, las estructuras, los poderes de síntesis, de resúmenes. Bien, es básicamente sobre eso. ¿Cuánto tiempo de defensa por cada uno? De unos 10 a 15 minutos por cada uno, porque son bastante ustedes, ¿no? Sí. Entonces, para que nos dé tiempo completo de analizar. Para preparar todo. Si no hay nada más, nos vemos. Tengo que entrar a otra clase ahorita. Gracias por su atención. Mañana que Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buen día, ingeniero. Buen día a todos. Buen día con todos.